Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Curioseando con Edgar Vizcarra. El día de hoy le doy la bienvenida a un gran actor y es Pablo Perroni. Pablo Perroni, bienvenido. Muchas gracias, Edgar. ¿Cómo Muchas está? gracias por la invitación. Bien, muy contento. ¿Cómo va tu semana? Bien, ¿mandé? ¿Cómo va tu semanita? ¿Qué me dijiste? Pues ¿Cómo va la semana? La semana va muy bien. Afortunadamente, todo todo va muy bien. Ya estamos con fines de semana con la obra de Destello y eso ha sido espectacular. Ha sido, la verdad es que, o sea, una vez a la semana es padre, pero poder hacer esa obra 4 veces a la semana es agotador, pero está increíble. Estamos disfrutándolo muchísimo. fíjate qué curioso y apenas me lo acabo de preguntar. Cuando va a finalizar la semana para muchos que trabajan en oficina o que son godines y dicen, ya va a ser fin de semana, me voy a ir a relajar al cine, al teatro. Para los actores, apenas inicia la semana. O sea, en fin de semana, su semana laboral apenas inicia. Y ahí te cuento algo, para los productores nunca, nunca termina. Es, Porque sí, efectivamente, ¿no? La gente que tiene trabajos normales, pues tienen el fin de semana para trabajar. Nosotros los actores, ¿no? Los que hacemos teatro, sobre todo, pues los fines de semana es cuando más trabajamos. Yo tengo funciones a veces también entre semana, pero como productor, pues sí, nunca descansas, porque todos los días tienes que estar trabajando para justamente hacer que el público se entere qué obra estás produciendo y que vaya a verte. Y como dueño del teatro, pues peor, porque todos los días tenemos obras en el Milán y en el Lucerna de lunes a domingo. Entonces, sí, no, para descansar lo que tengo que hacer es irme una semana, que fue lo que acabo de hacer justamente hace una semana que me escapé sí, unos días, porque si no, estando aquí es imposible, no descansas nunca. ¿A dónde te fuiste? Ahora, no es queja, amo mi trabajo y realmente hacerlo a veces ni siquiera se siente como un trabajo, ¿no? Ok. Es increíble, es cansado, sí, y a veces el cerebro necesita desconectarse. Fui a Nueva York, justamente a ver más teatro. Me echo 1 o 2 veces al año esos viajes de maratón, en donde en 6 o 7 días me echo 10 12 horas. Y eso Te es lo que nutre, más amo en la vida. claro, ¿Mandé? te nutre, ¿no? Sí, sí, te inspira, te nutre, te emociona, sí, te da nueva vida. Para mí el ver teatro siempre ha sido uno de mis mayores placeres y es de las cosas que más disfruto en todos lados del mundo. La cuestión con Nueva York es que, bueno, pues tienes una oferta impresionante y, y hay, ¿no? Todos los días algo, a veces ¿no? 2 obras por día. Entonces, sí, son maratones en donde realmente acabas más cansado porque además caminas muchísimo, pero sí, regresas inspirado y regresas con ganas y De, convencido de que esto es lo que más amas. claro, de producir y de crear más. Pablo, más de 30 años de trayectoria actoral, has hecho telenovelas, para los que no saben, películas, has hecho doblaje, has hecho series de televisión y lo que más te apasiona, el teatro. De pequeño ibas, si no me equivoco, con tu papá a ver obras de teatro y a los 8 años tú decides dedicarte a esto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa decisión, Pablo? De tan pequeño a los 8 años yo me veo y yo decía, yo quiero jugar con Barbies, ¿no? O sea, o yo quiero jugar con primos. Y tú el decirle a tu padre, si es cierto, si fue así, quiero dedicarme a esto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó ahí? Eh, Pues digo, a los 8 años lo que sucedió fue que encontré mi lugar, encontré que era el teatro, la escuela CADAC, que era de Héctor Azar, ahí en Coyoacán. Antes había hecho, ¿no? Las típicas pastorelas de la escuela y siempre me habían gustado.
dices que encontraste, ¿no? A las Barbies, yo encontré los títeres, me encantaba hacer shows de títeres y de repente hacía shows para los hijos de las amigas de mi mamá, ¿no? Y era como, pues tenía, ¿qué? 7, 8 años. Pero a los 8 años me inscriben a Cadac y dije, mira, de aquí soy. Entonces sí, vamos, realmente no lo recuerdo también porque ya fue hace mucho tiempo, pero, pero sí puedo decir que es en donde me sentí por fin como en casa, donde me sentí en donde tenía que estar. Y a partir de ahí pues no dejé de tomar clases, no dejé de actuar. A los 18 años empecé a producir, luego me fui fuera 8 años. Pregunta, cuando estabas a los 8 años actuando en esta escuela, Cadac, estabas estudiando la primaria también. Sí, sí, estas eran clases en la tarde. En realidad, primero entré a un curso de verano que era para, ¿no? Diferentes edades, y luego ya en horario normal de escuela, el calendario, digamos, no había cursos para niños, pero había cursos para adolescentes. Entonces, y era 2 días en la tarde y me inscribieron o sea, yo tenía tantas ganas que dije, no me importa ser el más chico. O sea, pues eran adolescentes, eran de 14 a 18 y yo tenía 8 años, pero dije, no importa, yo necesito estar aquí. Entonces sí, era el más chiquito y Ok. me encantaba, disfrutaba. Toda la semana era como mis 2 días favoritos de la semana, era donde me sentía pleno y contento y empecé ahí a actuar y a enfrentarme con los textos y te digo, hasta los 18. Bueno, luego entré a la compañía cuando entré a la universidad, a la prepa de la UP, entré a la compañía de la Universidad Panamericana de la universidad y ya también abrieron en la prepa y pues ahí ya tenía teatro todos los días, ¿no? Ahí ya poco a poco fui encontrando mi lugar. Sí, porque la pregunta aquí es, ser actor, estudiar actuación, ¿cómo es la preparación actoral? ¿En qué escuela ingresaste para ser actor? O sea, ¿qué materia se lleva para un actor? En términos generales, Pablo, es la pregunta de esta entrevista. O sea, fue tu preparación actoral a los 8 años y luego Ujú. estudiaste tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria, pero en ese lapso tú seguías preparándote actoralmente, ya sea en cursos o en escuelas, y luego a los 18 años te vas al extranjero a producir, pero en todos esos de 8 a 18 años, que fueron 10 años, ¿cómo estuviste en una escuela de actuación profesional o cómo fue esa primer acercamiento con la profesión de actor? Ujú. Bueno, primero fue Cadac, y luego fue en las dos compañías de teatro de la universidad y en la prepa. Y fue hasta que me fui a los 18 años. Me fui a los 18 años realmente a estudiar. En el extranjero no produje nada. Realmente fue cuando regresé. Bueno, no, antes de irme, a los 18 años, perdón, es que ese fue mi error. No aclaré. Antes de el último año de prepa, produje mi primera obra de teatro profesional. La dirigió Claudia Romero, que pues en el medio todo el mundo la conoce ahora porque es una de las directoras de casting de Ocesa y ha trabajado muchísimo en el teatro y en teatro musical, pero ella fue mi primera, porque ella estaba en la compañía de teatro de la universidad, ella dirigía. Y hicimos esa obra en el Rodolfo Sigli, yo tenía 17 años, todavía no cumplía 18, y a los 18 cuando termino la prepa, todo lo que hacía era además de la escuela, ¿no? Además de mis clases, me decido que me quiero ir al extranjero. Originalmente me iba a ir 6 meses nada más a Londres a estudiar inglés y estando allá me hice amigo de un actor que me ayudó a prepararme para audiciones de escuelas de teatro y audicioné en varias sin decirle nada a mis papás, porque bueno, la idea era que regresara a los 6 meses a estudiar la carrera de comunicación, que sinceramente pues no era algo que a mí me llamara mucho la atención, pero era como lo más cercano y tampoco había las escuelas que hay hoy en día como para estudiar formalmente la carrera de actuación. Entonces, estando allá, audicioné para varias escuelas, me quedé en dos que quería y una específicamente que me hacía mucha ilusión. Y bueno, ¿no? Conseguí que me dieran ahí algo de beca y cuando regresé a México, les dije a mis papás, pues está esta posibilidad, si ustedes me apoyan,
yo sería muy feliz. Y bueno, no fue tan fácil, pero afortunadamente, digo, siempre me han apoyado y siempre han sido increíbles en toda en todo mi camino, ¿no? En toda mi profesión. Siempre han estado ahí y me regresé a Londres y estuve primero 6 meses estudiando otro curso en RADA que era específicamente de Shakespeare y con clases de dicción, porque allá, ahorita hay un poco más de apertura, pero allá sí tenías que a fuerza tener el acento británico. Era muy difícil para los extranjeros y más para los latinos trabajar en teatro. El inglés es muy celoso de sus empleos, de sus trabajos. Y entonces empecé ya la carrera al segundo año en una escuela que se llama Arts Educational, que fue donde fue Julie Andrews. Hace muchos ayeres ahí estuvo ella y varios otros actores. Y el primer año estuvo espectacular, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo. Teníamos clases de todo, o sea, era un entrenamiento en teatro, pero además teatro musical, era clases de baile, ¿no? Ballet, jazz, tap, clases de contemporáneo, clases de voz, clases de actuación, clases de dicción, clases de expresión corporal, análisis de texto, historia del teatro. Era todo el día además. Arrancaba a las 7 de la mañana y salíamos a las 6 7 de la tarde y a veces había que quedarse a ensayos. Tuve una increíble experiencia que en el primer semestre, el segundo año estaba haciendo Amor sin Barreras, West Side Story, y el actor que hacía Chino se enfermó a 4 días del estreno, ¿no? De la presentación. Y entonces, ¿no? Dijeron, pues, quién es el que tiene el acento más creíble y el que puede aventarse el torito, como le llamamos en el teatro, ¿no? De aventarse a salvar la función. Y entonces, pues, estando en mi primer semestre, me tocó estar en una de las producciones ya de segundo año, haciendo el personaje de Chino, lo cual fue espectacular. Y terminó el primer año y la maestra que estaba, digamos, eh, tienes como un counselor que le llaman, sí, como un maestro que está checando y platicando contigo y te va guiando. Me dijo, pues todo va muy bien, no vas muy bien, tus maestros están muy contentos, pero cuál es, qué quieres hacer? Cuál es tu plan? O sea, quieres terminar la carrera aquí y estudiar más o trabajar? Porque pues es muy difícil por la visa y que sé qué, que sé cuánto. Y dije, a lo mejor es tiempo de irme a otro lado. Y fue cuando me fui a Nueva York. Terminé ese año y me fui a Nueva York. Y pues empecé desde el principio. Empecé tomando clases en Lee Strasberg mientras audicionaba en otras escuelas y me quedé ahí también en dos escuelas que me llamaban mucho la atención y decidí irme a AMDA, que es American Musical Academy. Y pues igual fue una gran experiencia, clases de todo también. Fue maravilloso, fueron 2 años de entrenamiento. A los 2 años te dan una visa como estudiante, no sé si sigue siendo así, y ahora con Trump creo que menos, pero te daban le llaman practical training, ¿no? Que tienes un año para trabajar en el área, en la rama que estudiaste, y entonces estuve haciendo varias cosas, me fui a un tour por todo Estados Unidos con el Hombre de la Mancha y otras cosas que hice ahí, en Nueva York. Y cuando terminó eso, empecé a trabajar también en una compañía que se llama Repertorio Español en Nueva York, que tiene muchísimos años. Está en la parte baja del Lower East Side. Y ahí hice varias obras en inglés y en español. Y bueno, también para poder seguir allá, porque mi intención era quedarme allá, quedarme a vivir en Nueva York. Regresé a la escuela, a una escuela que se llama The New School University, que tiene un acuerdo con AMDA, que era la escuela de teatro en la que había estudiado, en donde te toman esos créditos y tú tomas otros, eran 60 créditos más, y te daban ya el equivalente a la licenciatura, ¿no? El bachelor. Entonces, todas las clases que tomé en la universidad, aunque tenían que ver con algunas ¿no? con teatro, pues eran más de psicología, más de terapia dramática, cosas espectaculares
pues enriquecieron todo lo que ya traía, ¿no? Y que de hecho es algo que me apasiona también muchísimo. Siempre digo cuando me preguntan que qué serías si no te gusta, si no fueras actor, sería psicólogo. Me encanta cómo trabaja el cerebro humano, me encanta cómo somos las personas. Y como actor eso también es muy importante para poder entender a los personajes y para poder entender, pues eso, como las reacciones entre ellos y la dinámica que se da. Sí, mucha gente se podría poner a... Hablo mucho, perdóname. No te Hablo mucho. Cuando quieras tú, cállame. No te preocupes. Es interesante lo que comentas porque de aquí puedo yo hacerte preguntas. Es ampliamente lo que dices y lo que mencionas, pero uno como persona que no se dedica a la actuación puede decir, nada más van, llegan, bailan, actúan, se ven en el espejo, o a lo mejor ni siquiera pueden pensar eso, pero estás mencionando que llevaste clases de baile, de expresión corporal, de dicción, de psicología. ¿Cuál fue la materia que más te gustó en todo en toda esta enseñanza que tuviste? Varias, pero la que más que era quizás era la que menos me llamaba la atención, pero que más me gustó fue análisis de texto. Me encanta todo lo que tiene que ver con y creo que eso es, gracias a esa materia disfruto tanto el proceso, tanto pues, como las funciones, como la temporada en sí. Para mí el proceso de ensayos, el descubrir el texto, el descubrir a los personajes, el trabajo de mesa, toda la historia que hay atrás para poder darle vida, ¿no? Y que sea creíble y que sea verdadero y que se sustente toda el texto, la verdad escénica. Me encanta, me parece fascinante. Esa es una de las partes que más disfruto de ser actor, ¿no? Obviamente treparse al escenario y hacerlo, pues se trata de hacerlo, pero todo lo que hay que estudiar, todo lo que hay que averiguar, todo lo que hay que decidir antes, que hace que el personaje se enriquezca, que hace que la historia se cuente. Esas de las cosas que más me gustan y me apasionan de esta carrera. Oye, Pablo, y sostener económicamente una carrera actoral no es nada barato. O sea, estás mencionando que te fuiste a Europa, a Inglaterra, perdón, y luego regresaste a Nueva York. ¿Qué onda con esos costos para la gente que quiere estudiar actuación, que a lo mejor ahorita ya es más fácil porque hay más escuelas, como mencionaste, en nuestro país, pero en ese tiempo, cómo sostenías tanto estudio? Trabajando y también afortunadamente tuve el apoyo de mis papás para, ¿no? Cuando no se podía. Pero sí es eso. O sea, se puede, siempre se puede. Digo, pues, Nueva York y Londres quizás son de las ciudades más caras del mundo. Y ahorita, uf, digo que acabo de ir y empiezas a convertir y dices, no conviertas, no te diviertes. Pero pues sí, tiene que ver con eso. También hay todo tipo de escuelas, hay todo tipo de cursos. Y efectivamente, como dices, ahora hay una gran oferta de lugares para estudiar aquí en México. En aquel entonces, la verdad es que pues estaba el CEA de Televisa, si querías hacer, ¿no? Televisión, o el CUT, pesaba la Casa del Teatro, pero pues todavía no había un Casa Azul, no existía lo que, pues ahorita, ¿no? Está el Conservatorio de Actores en donde está Diego del Río, hay como muchas maneras hoy en día de estudiar, no es que te tengas que ir al extranjero, No, la pero, experiencia es maravillosa, no, y te abre aparte, muchísimo, no, dime. sí, pero no, o sea, no compares, obviamente, estudiar en el extranjero con todo lo que mencionas, la perfección actoral que existe allá, lo que te decían del acento, o sea, realmente sí la preparación allá es muy diferente a la que tenemos en México. Es diferente, pero no necesariamente mejor. Digo, aquí pues digo, actuamos en español, pero también tenemos unos maestros maravillosos. Y aquí la ventaja, en Nueva York también, pero aquí también tienes la ventaja de que muchos de los maestros que están en estas escuelas están en activo.
Son actores que terminan de dar su clase y se van al Centro Cultural del Bosque a dar función, ¿no? De Tennessee Williams, o son directores que también te dan clases de, ¿no? de actuación o de dirección y tienen grandes puestas en escena en México. La verdad es que yo siempre he dicho que el talento en México es enorme. Lo único que nos falta es difusión, es que el público realmente sepa la cartelera que tenemos. Está al nivel de Nueva York, está al nivel de Londres. Tenemos para todos los gustos, todos los días. Tú, ya no existe el Protea, ya no existe la cartelera de teatro, pero tú entras a cartelera de teatro, que es virtual, y ves la cantidad de obras todos los días y las cosas tan interesantes que se da. Y nada más en el Milán y en el Lucerna, todos los días hay algo diferente. Amo hacer teatro en México, amo ver teatro en México. Digo, no, mi entrenamiento fue allá, sin embargo, aquí me sigo entrenando. Ok, Simplemente el hecho de subirte al escenario sigue siendo un entrenamiento, pero aquí he tomado clases, ¿no? He tomado cursos en Casa Azul, he tomado cursos con diferentes maestros, gente además que viene de otros lados, ¿no? De Argentina o españoles. Es, nunca terminas de aprender y creo que entre más sepas, se vuelve más rico la experiencia. claro. No hay una manera correcta de hacerlo. No hay una técnica que digas, esto es lo mío y esto es lo que voy a aplicar siempre. Y la maravilla del teatro, a diferencia de la televisión y del cine, pues es que es perfectible, es que cada noche puedes hacer algo diferente, puedes intentar algo diferente dentro de los mismos, ¿no? Dentro de lo que te pide la historia y el personaje. Entonces eso también te da posibilidades de crecer y de mejorar y de enriquecer. Ahorita, por ejemplo, las funciones que estamos teniendo de destello, ya que estamos en fin de semana, pues son muy diferentes a las que estábamos, a las que dimos los primeros días, que estábamos apenas entendiendo en qué espacio estábamos y la historia. Ahorita simplemente el hecho de la repetición y de vivirlo y de revivirlo te pone en otro lado. Entonces, eso es lo apasionante, que si en verdad quieres ser actor por esas razones, por contar historias, por darle vida a estos personajes complejos, por cuestionarte, por poner estas temáticas sobre la mesa y que el público se sienta reflejado, se sienta identificado, se sienta conmovido o quiera simplemente hablar más. Si eso es, no hay límite, todos los días puedes aprender. Claro. Y perdóname, y nunca es demasiado tarde. Es que es una pregunta que siempre me hacen cuando hago las sesiones estas de preguntas y respuestas, de ya tengo 35 años, es demasiado, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, porque además hay personajes de todas las edades y se puede aprender en cualquier momento de la vida, y no solo aprender actuación para el teatro o para las artes, para la vida, te ayuda muchísimo, te da muchísima perspectiva. Ya, no vuelvo a interrumpir, discúlpame. No te preocupes, me encanta. Después de que regresas de Nueva York, llegaste a México y ahora sí, a trabajar y a producir y a ganar dinero, ¿o cómo fue ese proceso de producción? Porque te dijiste, yo quiero crear mi propio empleo, ya no quiero hacer castings, yo no quiero esto, yo no quiero el otro, y creaste tus propias producciones, ¿o cómo fue ese proceso? Pues mira, lo que sucede es que cuando estás en la escuela, ¿no? Y ahora en la escuela de actuación, cuando estás en la universidad, pues la gente que conoces, maestros, compañeros, es con la gente que vas a acabar trabajando muchas veces, o es como empiezas a crear esos núcleos y esas redes de trabajo, pero pues yo no conocía a nadie. Al haberme ido 8 años, en toda esa etapa, o sea, venía de vacaciones, pero pues no conocía realmente a nadie de ni de mi generación, ni de los maestros, de nada. Entonces regresé y entré al CEA, a un curso especial que duraba un año. A los 6 meses el señor Cobo me dijo, no tienes nada que estar haciendo aquí, porque este curso estaba diseñado como sobre todo para gente más grande, ¿no? Como de 25 para arriba, y como para modelos o extranjeros que querían hacer televisión y que no tenían un entrenamiento, que no habían estudiado la carrera de actuación, pero yo ya la había estudiado, entonces me dijo, no tienes nada que hacer aquí, Ok, ya, ¿no? Te gradúo y vete a buscar chamba. Pero la verdad es que
el ir a Televisa por lo menos me hacía estar presente. Cuando me dice te gradúo, no me volví a parar en Televisa como en un año. Empecé, lo primero que hice, conocí a Toño Calvo, que es el productor de La Dama de Negro, que fue el productor de Regina, el musical, en el que estuvo Lucero y luego Mariana Garza. Pues es como mi primo, lo conozco desde hace muchos años y entonces platiqué con él, estaba justo empezando, estaba en preproducción de Regina. La verdad es que el proyecto me entusiasmó mucho, decidí entrarle como productor y luego entrar en el elenco. Eso fue como la primera cosa grande que regresé a hacer, que me aprendí muchísimo, me encantó toda la experiencia, fue muy enriquecedora. Y después ahí hice Amor Sin Barreras y luego hice Salón México, pero efectivamente no pasaba, o sea, había hecho algunos capítulos de, ¿no? de Mujer Casos de la Vida Real, en ese momento todavía existía, que no sabía por dónde, todavía no estaba realmente el asunto de tener como un representante, un manager, entonces no sabía qué hacer y con amigos que hice en Salón México, dijimos, pues vamos a producir algo, vamos a hacer algo divertido en donde ganemos dinero y estemos juntos y nos las pasemos bien y nosotros seamos los dueños del balón. Y así surgió una obra que se llama ¿Quién fue? Con la que estuvimos como casi 3 años en diferentes lugares, pero sobre todo en el Cuevón, ahí en escenaria. Y eso fue realmente como la primera cosa que hice en cuestión de producción y dije, pues de esto se trata. Se trata de generarte tu propio trabajo. Yo siempre Ok. lo he dicho, no soy un actor muy impaciente, no soy de esos ¿no? que tiene que esperar la llamada. Prefiero aventarme. Y sí, es muchísimo más trabajo en todos los sentidos, es más riesgo, es más cansado, es más estresante, pero no hay como poder tener la posibilidad de contar las historias que quieres contar, de la manera como las quieres contar, y después vino el dónde las quieres contar, porque cuando ya empecé a producir más en forma, empecé a como hacerme de un equipo, y que luego cambió, empecé a producir con esta persona, luego con esta, luego empecé a producir solo. El problema siempre eran los teatros. Eh, sí, los teatros en la Ciudad de México, hay teatros muy bellos, pero desafortunadamente no. Creo que ya tienen un poco más de cuidado en eso, pero en ese entonces estaban muy descuidados. Les hacía falta mucho mantenimiento y como no eran los dueños los que los administraban, realmente eran, ¿no? Ellos, Los rentaban. los dueños se los daban a algún productor, pues el productor realmente no le importaba que estuvieran en buen estado, ¿no? Mientras pudieran recibir a la gente. Entonces sí, padecíamos, para ese entonces ya estaba, Mariana y yo estábamos juntos y empezamos a padecer muchísimo los teatros. Tuvimos una temporada que era una trilogía fue maravillosa, económicamente nos fue muy mal, pero es una obra que amamos, la verdad, la hemos hecho creo que 3 o 4 veces. Y después de terminar sin un peso completo, porque le pagamos absolutamente a todos, dijimos, pues, o nos podemos deprimir o podemos demostrarnos y demostrar que sí se puede. Vamos a eso, vamos a construir un teatro en el que se pueda Ok. trabajar, en el que sea un teatro práctico, funcional, bonito, que sea donde el público se sienta bienvenido. Todas estas cosas de las que nos quejamos, en lugar de estarnos quejando eternamente, vamos a demostrar que sí se puede. Y Mariana, pues es igual o más terca que yo, y entonces nos empezamos esta gran aventura de construir no uno, sino 2 teatros en la Ciudad de México, que bueno, ese es tema para otro podcast completamente, Sí, porque sí o sea, para fueron muchos años. sí, sí, Dime, dime. lo que me estás tratando de decir es que tú no buscas castings, tú produces, tú generas tu propio empleo. Tú no buscas un teatro, tú construyes un teatro. Esa determinación, ¿no? Sigues teniendo la misma ilusión desde el día uno, la misma chispa hasta el día de hoy cuando iniciaste profesionalmente. Es buena pregunta. Ojo, sí lo hice y como no soy bueno para eso, por eso decidí irme por el otro lado, o sea, que es más trabajo efectivamente, pero me da más libertad y me da más independencia y más, sobre todo eso, libertad creativa. Eh, la, la chispa siento que va cambiando, no es que se apague, simplemente
conforme van pasando los años, te vas haciendo más realista. Me sigue emocionando igual mi carrera, la sigo amando de la misma manera. Obviamente hay cosas que ya aprendí, y sobre todo cuando te arriesgas tanto, cometes muchos errores. Cuando hay tanto en juego, y creo que esa es de las cosas que más agradezco. No me da miedo equivocarme, no me da miedo, ¿no? A lo que le llamamos el fracaso. Yo nunca lo he visto como un fracaso, son lecciones. O sea, definitivamente todo lo que nos sale mal nos sirve a veces mucho más que lo que nos sale bien. Y eso, gracias a esos fracasos, gracias a esos errores, gracias a esas cosas que no han salido, eh, hoy soy quien soy y tengo lo que tengo, que sea mucho, sea poco, yo estoy contento con eso porque sé lo que me ha costado. Y al final del día, sí estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De niño. Mi sueño de niño era tener un teatro y poder producir las obras que yo quiera. Y eso es justo lo que hago. Obviamente, cuando eres niño no te imaginas que tienes que lidiar con alcaldías, que tienes que lidiar con, ¿no? Todas las cuestiones Puestos, técnicas, porque un teatro, ¿eh? impuestos, Impuestos, sí, todo, absolutamente todo. Pues la vida de adulto, pues, o sea, que es para todos es igual. Y específicamente para la gente, aquí en México es muy difícil que se abra un teatro y desafortunadamente escuchas cada vez más los teatros que cierran porque no es sustentable. En verdad, tienes que ser muy terco, tienes que trabajar mucho, tienes que creer mucho en tu proyecto y tener un equipo muy sólido y de gente que cree firmemente en tu proyecto y que se pone la camiseta y que vive para los teatros. Y ese es el caso del Teatro Milán, el Foro Lucerna, que este año ya cumplimos 11 años de estar funcionando. Este, y sí, ¿no? La gente lo ve desde afuera muy románticamente, ha de ser increíble poder tener tu teatro. Ajá, te invito un día nada más a que veas la cantidad de problemas que hay. Es increíble, pero también tiene un costo claro. muy alto. No me arrepiento para nada, en lo más mínimo. A veces sí extraño mi vida sin tanto estrés, pero también ha sido un aprendizaje. También yo era una persona muy, muy, muy aprensiva. Me estresaba absolutamente de todo y vivía con la incertidumbre, ¿no? El futuro me angustiaba y pues, hay cosas que no puedes controlar y ha sido un gran maestro el teatro en ese sentido. Oye, para los que no Eso saben, sí, es un gran viaje. ahorita mencionaste a Mariana Garza, estuviste casado con ella, es súper, súper conocida por una agrupación muy famosa llamada Timbiriche, que ella fue integrante de esta agrupación. De este matrimonio nació tu hija María. Descríbeme ¡Ja! un momento cuando la viste por primera vez, Pablo. Mira, lo que sucede cuando eres papá, a diferencia de cuando, ¿no? Las mamás desde que están embarazadas, desde que sienten esto, porque lo he platicado con Mariana y con otras mujeres embarazadas, existe ya una conexión real desde que está en el vientre de la madre. Ya hay una comunicación, ya hay una conexión, ya se sienten, ya sabe. Obviamente, la emoción de ser padre, María, supimos que era María porque Mariana decía que cada vez que me acercaba se ponía como loquita. Oh, Y oía mi voz y se empezaba a mover, o sea, desde antes de nacer ya traíamos una conexión. Pero bueno, es la idea de. Pero ese momento que acabas de describir, ese momento en el que por primera vez la ves, se me pone chinita la piel. Es como si te apretaran un botón, es como si encendieran una luz. Ahí es donde entiendes el amor a primera vista. Es indescriptible, realmente no. Y te lo puede decir yo creo que cualquier papá que quiera ser papá, porque quien no quiera ser papá, qué duro, porque queriendo serlo y con todas las ganas del mundo, a veces es muy difícil, no me imagino no queriendo, pero ese momento en donde la ves, donde la vi por primera vez,
es como si me hubieran abierto los ojos otra vez. O sea, ya tu vida cambia por completo. O sea, el amor incondicional, el amor a primera vista, todo se da en un segundo y es una cosa que entiendes. Es muy difícil de expresar. Y bueno, ¿qué te digo de María? No tengo palabras para hablar de ella. Es una mujer, porque ya es una mujer, aunque me cueste decirlo, porque ya va a cumplir 17 años. Un ser humano extraordinario. Es una niña talentosísima. No, ya quisiera yo tener a mi edad la carrera que tiene María. Es Claro. espectacular, te digo. Además de que es muy talentosa, baila espectacular, canta increíble. Está ahorita en un musical en el Milán, dentro del bosque. Y es una actriz extraordinaria, con una madurez fuera de serie. O sea, no puede, nadie ha podido creer que tiene la edad que tiene. Es un ser humano hermoso. Eso sí, eso es de las cosas que más me enorgullecen. A quien le preguntes que ha trabajado con ella, en donde haya trabajado, siempre se expresan de la mejor manera. Es un ser muy generoso y muy amoroso y es una niña con una inteligencia emocional y con una madurez y con una sensibilidad fuera de serie. ¿Qué aprendizaje de tu hija María que te haya compartido al día de hoy y te haya hecho reflexionar y pensar y decir, vaya qué lección me has dado, hija mía? ¿Qué es lo que ha sido? Es que todo, absolutamente todo lo que tenemos una comunicación mm, muy, quiero decir, muy diferente a la comunicación normal que un padre puede tener con su hija adolescente. En verdad sí me cuenta todo y su manera de analizar las cosas y su manera de darle sentido a lo que le sucede es brutal, la tendrías que escuchar, es como porque a pesar de que se le han abierto las puertas desde bebé, pues también ha tenido momentos difíciles, como todos en la vida y dedicándote a esta carrera, a veces es complicado, pero como todo lo pone en su justo medio, la sabiduría que tiene para las cosas ¿no? que tienen que dolerle y las cosas que no. Eh, Son muchas lecciones. O sea, para mí, te dije hace rato que el Teatro Milán y el Foro Lucerna fueron grandes maestros. María es mi otra maestra. Yo sí creo que hay espíritus viejos de repente ¿no? en la vida y María no es la primera vez que anda por aquí. Ok. No es que no estoy hablando de reencarnación, simplemente es una mujer que ha evolucionado desde bebé. O sea, es todo lo que ella hace no es normal. Yo a su edad estaba bien menso. O sea, yo me tardé mucho. Tomé grandes decisiones y muy arriesgadas, pero me atrevo a decir que fue muchas veces desde la inconsciencia, desde la total y absoluta ignorancia, que ya estando ahí lo tienes que resolver y aprendes. Pero María sabe para dónde va. María tiene claro qué es lo que quiere. Y ahí va, y no se para, pero va en lugar de como mucha gente, ¿no? Aplastando o haciéndose lugar, ella va creciendo y va juntando gente, porque además es súper amiguera. Ni Mariana ni yo somos tan amigueros, la verdad. Ella se lleva con todo el mundo, tiene 20,000 grupos de amigos, todo el mundo la llama, es una chica muy popular. Oye, Y es mi hija, entonces claro, me siento muy orgulloso. O sea, no puedo, ahora sí deténme porque no puedo dejar de hablar de ella. claro, no te Me preocupes. entusiasma muchísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que es de tal palo, tal astilla, y yo considero que cuando pasa eso en un hijo, cuando tiene esas características que mencionas de María, simplemente es por la conexión que hubo entre sus padres, dónde se desenvolvió, dónde creció, con qué amor creció, cuánto apoyo tuvo. Creo que ese es la moneda que te pagan y ese es el resultado de esto. Quiero entrar en este rápidamente. ¿Cómo es tu esencia, Pablo? ¿Cómo eres en la intimidad de tu hogar cuando te despiertas? ¿Cómo es tu humor? ¿Eres introvertido? ¿Eres extrovertido? Convicción, nos queda claro que pues la tienes y tienes muchísima, pero en lo profundo de tu alma, de tu ser, ¿cómo es Pablo Perroni?
Híjole, qué difícil es hablar de uno mismo en esos niveles. Curiosamente, aunque no lo crean, soy introvertido. Creo que muchos de los actores lo somos. He aprendido a relacionarme con la gente y a estar bien en situaciones, ¿no?, sociales en donde se requiere y a crear esas redes pues, de trabajo que, ¿no? Están los actores que van y platican con absolutamente todo y ya conocieron al director de casting, ya conocieron a tal persona que produce y tal. Y a mí me cuesta mucho eso. También quizás es por lo que decido hacerlo yo, porque no sé cómo hacerlo. Soy muy buen amigo, pero no tengo muchos amigos. O sea, creo que doy demasiado, entonces ya estoy en un punto en donde si no eres capaz de dar lo mismo, pues mejor nos quedamos en este nivel. Entonces por eso, y ha habido muchos trancazos en la vida de, como todos, de desilusiones y entonces soy muy, muy, muy selectivo en a quién dejo entrar eh, a mi vida hasta ese punto. Sin Eh, embargo, me llevo bien con la gente, en general, y tengo que tratar con mucha gente, claro. por lo mismo, por los teatros, con la cantidad de producciones. Eh, Amo estar solo en mi casa, es de las cosas que más disfruto en la vida. Pandemia para mí, nada más por la cuestión económica, realmente eh, fue un problema, pero si hubiera tenido la vida resuelta, me hubiera podido echar 2 años más de no salir y no ver a nadie. Disfruto mucho, mucho, mucho mi tiempo y el estar solo, como también disfruto estar con gente, pero sí, he trabajado en muchas cosas para estar bien conmigo mismo y entonces puedo estar bien conmigo mismo. Esa es como, ¿Tienes, digamos que tienes la algún TOC? conclusión. ¿Tienes algún TOC? Eh, No que sepa así, ya sabes, del orden y que tiene que. Creo que no. Creo que no en la vida, pero sí en el trabajo. O sea, y son cosas que desarrollas de repente. Por ejemplo, si estoy en el foro, para los que no sepan, el Foro Lucerna está arriba del Teatro Milán y hay un salón de ensayos en medio para que no se cuele el sonido, para que no se escuche lo que está pasando abajo en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna. El Foro Lucerna es una caja negra, literal. Y el Foro Lucerna está totalmente recubierto, o sea, tiene está, ¿no? El material es para que no se escuche, como si fuera casi casi un estudio de grabación. Pero costó tanto trabajo lograr eso que soy hipersensible a los sonidos. O sea, si estoy en el teatro y de repente oigo una nota del musical que está abajo, es así, ¡ah! Entonces tengo que, ¿no? Bájenle. Entonces, ese tipo de cosas sí me dan mucho, mucho toque. Cuando se Claro, trata de trabajo de los espacios, ¿no? De repente había un ruidito en el aire acondicionado, que el aire acondicionado pues hace ruido, pero un ruidito extra que dices, eso. Entonces ya no le llamas a la persona. Ese tipo de cosas sí. En la claro. vida creo que no. La vida creo que soy bastante, o sea, sé compartir espacios. La toalla mojada en la cama me pone muy mal. O sea, digo, Claro. ¿por qué? La toalla mojada en la cama, ¿por qué? Pero no soy de esos que tiene que tener, ¿no? Ya sabes, todo alineado. Bastante flexible en ese sentido. Yo sí tengo TOC y tomo medicamento para eso. Oye, ¿Sí? Pablo, sí, 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 totalmente. Sí, tiene que estar todo en orden, todo en perfecto estado. Si Pablo, vieras mi escritorio ahorita, sí, no quieres ver mi escritorio. O sea, no soy desorganizado, pero dentro de mi desorganización sí hay un orden. Sé dónde están las cosas. oye, Pablo, cuéntame rápido ya para finalizar. Foro Lucerna y tu teatro. ¿Hay funciones actualmente? Cuéntanos un poquito, háblanos de esto. Claro que sí. Todos los días hay funciones en ambos teatros. Hay diferentes obras de lunes a jueves y está la obra del fin de semana, que es de viernes a domingo. En este momento, por ejemplo, en el Teatro Milán, ¿Mm? está lunes, martes y miércoles un espectáculo que se llama Julieta, que es de Gaby Muñoz. Es una clown espectacular, es de las cosas más bellas que puedes ver. Y además son pocas funciones las que han estado agotadas todas, porque en verdad ella es extraordinaria. Tiene un show que se llama Perhaps, Quizás, que estuvo en el Milán muy al principio, creo que fue el segundo año.
que abrimos. Ya ella ha triunfado por todo el mundo, hace giras mundiales, por eso está de lunes a miércoles. Normalmente entre semanas solo es un día, pero como iba a estar tan pocas semanas, la programamos de lunes a miércoles. Todavía le quedan varias funciones, creo que Ok. un mes más de funciones. Por favor, si están en la Ciudad de México, vayan a ver Julieta. Es un show hermosísimo de clown. No les cuento más para que lo disfruten. Los jueves en el Milán están las Meninas, que ya son las reinas del teatro, ahí ya es su casa, llevan, este es creo que su tercer o cuarto año de residencia, no tenemos residencia realmente en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna, pero ellas dijeron, de aquí soy y de aquí no nos movemos y somos felices, porque es un show que además se renueva cada 3, 4 meses, es un show nuevo, es histórico, son las meninas las que vienen en el cuadro, pero te narran capítulos de la historia de México. Luis Buitrón es un mago, es un genio, es un ser súper talentoso y su compañía es increíble. Entonces, ¿no? Las meninas es garantía. Y viernes, sábado y domingo está un musical de Stephen Sondheim que se llama Dentro del Bosque, que dirige Miguel Septién. Ahí está María, está dando funciones sábados y domingos, porque creo que los viernes no da funciones por la novela. Pero bueno, para los que saben y conocen a Stephen Sondheim, es uno de los, para mí es el mejor compositor de teatro musical en el mundo. eh, y esta obra es muy especial, es una obra muy bella. Y en el Foro Lucerna, los lunes está Mabel, que es una obra divertidísima, que son dos actores que están tratando de hacer Macbeth, pero le cambian el nombre por Mabel, porque si no saben, la obra, ¿no? Se dice que es la obra que está maldita, la obra de Shakespeare que está maldita, entonces todo les pasa. Es una obra divertidísima. Estaba Adriana Montes de Oca y Santi Centeno. Ahorita está Angie Bauter con Santi. Y todavía les quedan como 3 o 4 funciones. Los martes está Lobos por Corderos, que es una reposición de. Es una obra de Reynolds Robledo, que estuvo hace como 10 años en cartelera y ahora viene con un nuevo elenco. Es una obra muy intensa, muy interesante. También para los que les gusten este tipo de historias. Los miércoles están Las Mamás Presentan, que ya también parece que tienen residencia en el Teatro Milán y en el Foro Lucerna, con sus noches de juegos, que si no las conocen, vayan a su canal de YouTube. Las Mamás Presentan, son tres señoras locochonas, maravillosas. Y este show ya es un éxito. Salen los boletos y en un día se agotan todos. O sea, de hecho creo que ya no hay boletos para toda la temporada, que son 4 funciones, pero habrá otras temporadas donde tienen invitados y hacen juegos y es muy divertido. Y nosotros con Destello estamos de jueves a domingo. Estábamos los jueves nada más. Estuvimos 2 meses y medio, funciones agotadas. Fue increíble, la verdad es que sí nos sorprendió mucho la respuesta. Se abrió la posibilidad de estar 5 fines de semana porque la producción que iba a estar ¿no? por una razón no pudo estar. Y dije, pues vamos a arriesgarnos. Y entonces ya estamos en nuestro segundo fin de semana en el Foro Horario. Lucerna. Estamos los jueves y viernes a las 8:30, sábados a las 7 y domingos a las 5:30. Esta obra trata sobre muchos temas. No hablamos nada de la obra, pero es mejor porque es una obra que entre menos información tengas, más la vas a disfrutar. Es de esas obras que tienen mucho giro de tuercas y mucho suspenso. Es un thriller, pero también es un misterio de amor. Habla sobre la homofobia, habla sobre los recuerdos, habla sobre las relaciones, habla sobre la salud, tanto física como mental, que es un tema que me importa y me interesa muchísimo poner sobre la mesa siempre, que se hable sobre la salud. Es una pareja que tiene una vida maravillosa, que son muy felices y que algo sucede un lunes en la noche que les cambia por completo la vida y la percepción de todo lo que fue y lo que será. Quiero Entonces, verla. por favor, vengan. Sí, por favor, vengan. Hay todas las obras que produzco, las produzco porque estoy enamorado de ellas, porque las historias me parecen importantes. Esta obra en particular, en verdad, hoy en la mañana estaba checando las historias de ayer, de la gente que fue. La gente conecta, y sobre todo gente de la comunidad, conecta de una manera muy profunda, muy profunda. Tengo un monólogo que se llama Puras Cosas Maravillosas, que lo he hecho durante 8 o 9 años, y es ese tipo de conexiones, ese tipo de historia que la gente lo hace suyo, que les llega a un lugar, ¿qué es lo que hace el teatro? En las artes en general, pero el teatro está vivo, el teatro ocurre en vivo, en el mismo lugar, entonces poder verlas
las reacciones o poder escuchar o leer comentarios de la gente que te dice gracias, conecté, me sentí vivo, me dieron ganas de ir a abrazar a mi ser querido, me dieron ganas de hablar, me dieron... El teatro puede ser, además de entretenido, terapéutico, ¿no? Y de eso se trata, de crear esa conexión y de salir diferente y de abrir conversaciones. Entonces sí, vengan, compren su boleto con tiempo porque afortunadamente Se nos está agotó. yendo muy bien, la gente la está recomendando y todavía vamos a estar fines de semana hasta el 29 de junio. Ok, perfecto. ¿Qué sigue, Pablo, en tu carrera? ¿Cuál es tu sueño a alcanzar? ¿Qué sigue? Ay, el sueño, todo, hay mil sueños, creo que esos se van cambiando siempre, no hay uno que diga, ya cuando logre esto, ya. Pero tengo dos obras más para este año a estrenar, que ya te platicaré cuando estén más desarrolladas, pero bueno, una se estrena a mediados de agosto y que va a ser en el Milán y otra se estrena en fin de semana también, finales de septiembre en el Foro Lucerna. Ambas tienen también temática gay. Me interesa mucho este año en particular. Llevo mucho tiempo buscando estas historias, pero me interesa mucho la representación, me interesa mucho hablar de estas historias, me interesa mucho conectar con ese tipo de personajes y en lugar de estarlos buscando, ¿no? Afuera, pues vamos a darles vida. Entonces, ha sido bien padre también explorar eso. Estas son dos obras, la reposición de otra también y lo que siga. La verdad es que no estoy cerrado a absolutamente nada mientras lo pueda mover. No estoy activamente buscando proyectos en televisión, por lo mismo, porque además no tengo el tiempo y tampoco quiero encerrarme no puedo encerrarme en un foro 9 meses a grabar. Pero si se da algo, serie, televisión, lo haría. Cine no he hecho cine, de hecho, nunca lo he hecho. Tengo un proyecto de una película que quiero hacer, que pues me tengo que apurar porque ya este año cumplo 50, entonces no está, quiero hacer el personaje todavía, así que tengo que apurarme, pero sí, muy abierto a este tipo de personas. O sea, si hay una historia que llega y digo, esto lo quiero contar, va. Si no, seguiré creando y seguiré contando mis propias historias. Bueno, ya tienes una meta para este año, Pablo, la película. Pablo, muchas gracias en verdad por tu tiempo. Te deseo Gracias a ti. éxito en todo lo que te propongas, a tu familia, a ti, a todos los que te quieren, a todos los que están alrededor tuyo. Fue un placer conocerte, poder hablar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, cuídate mucho. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. Gracias a todos. Denle like, suscríbanse. Y él fue Pablo Perrón. Hola, soy Pablo Perroni y los invito a Curioseando con Edgar Vizcarra.